Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Jesús Sedano Covarrubias. Soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero. Curso actualmente el sexto semestre. Y el día de hoy, por parte de la asignatura de cirugía de mínima invasión, les vengo a presentar el tema de colecistectomía laparoscópica. Pues para comenzar, eh, básicamente la colecistectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos abdominales que se realizan pues con más frecuencia. Principalmente pues en los países desarrollados se utiliza la vía laparoscópica. Esta va a ser pues la técnica estándar para el tratamiento de la enfermedad de la vesícula biliar. Se dice como dato que al menos un 90% de las colecistectomías en Estados Unidos se realizan por vía laparoscópica y bueno, al ser un procedimiento de mínima invasividad debido a esta vía, pues esto nos va a ofrecer principalmente, obviamente, la curación de los cálculos biliares como principal patología de la vesícula, un dolor y una cicatrización menor y por ende, nos va a traer un regreso temprano a la actividad completa y pues obviamente el paciente va a tener una mayor satisfacción. Haciendo una comparativa de la colecistectomía laparoscópica versus abierta, pues sabemos que al ser una cirugía de mínima invasión, va a haber una menor respuesta metabólica al trauma. Por ende, esto se va a traducir a todos estos beneficios que ya mencionamos. Y también va a tener una menor tasa de infección quirúrgica. Sin embargo, es muy importante considerar y contrastándola contra la cirugía abierta, es que va a haber como desventaja va a haber un mayor riesgo de lesión biliovascular, debido a que, pues, al ser por vía laparoscópica, la identificación de las estructuras anatómicas y la técnica, pues, se tornan un poquito más complicadas y, pues, siempre va a haber este riesgo que va a ser, pues, mayor a comparación de la cirugía convencional. Por otro lado, pues, hablando de la cirugía convencional, por decir así, una ventaja es que nos va a llevar un menor tiempo quirúrgico, sin embargo, pues va a haber una mayor invasión, la respuesta metabólica al trauma pues va a ser mucho mayor, por ende la estancia hospitalaria va a ser más larga y estéticamente pues va a haber una cirugía ahí que a los pacientes no les va a gustar. Entonces, contrastando la vía laparoscópica versus la abierta, es por eso que se prefiere pues mil veces más la vía laparoscópica mientras no haya una complicación o una situación que pues esté contraindicada esta vía. Justamente como se menciona, estas son algunas de las indicaciones y contraindicaciones principales. Por mencionar algunas de las indicaciones, tenemos la colelitiasis sintomática con o sin complicaciones, o una colelitiasis asintomática en pacientes que tienen un mayor riesgo de carcinoma de vesícula o por complicaciones de los cálculos, o incluso en un paciente con inmunosupresión, así también como una colecistitis acalculosa o pólipos de la vesícula biliar mayores a 0,5 centímetros. Dentro de las contraindicaciones podemos mencionar unas contraindicaciones absolutas, pues aquellos pacientes que no tengan tolerancia a la anestesia general, así también como pacientes con peritonitis difusa con un compromiso hemodinámico, trastornos hemorrágicos y cáncer de vesícula biliar. En este caso se optaría por una cirugía abierta. Y por mencionar algunas de las contraindicaciones relativas, tenemos pues una cirugía abdominal extensa previa o una cirrosis por una hipertensión portal, así también como coagulopatías, enfermedad cardiopulmonar grave o una colangitis activa. En este caso pues se daría tratamiento antimicrobiano, se reduciría la infección y pues después se procedería a realizar la cirugía. Hablando del manejo preoperatorio de los pacientes, obviamente pues siempre va a haber una evaluación previa a someter al paciente a una cirugía, así sea laparoscópica. Por ende, pues vamos a solicitar pruebas de laboratorio, como es una biometría hemática y las pruebas de función hepática. En estas, pues básicamente
Vamos a identificar si hay elevaciones de las concentraciones séricas de bilirrubina o de fosfatasa alcalina y pues relacionarlas clínicamente con, no sé, alguna obstrucción biliar o alguna otra preocupación sobre pues complicaciones que nos puedan traer como la colangitis o la coledocolitiasis. Vamos a pedir pruebas imagenológicas, como es una ecografía del cuadrante superior derecho, la cual pues, nos va a apoyar para establecer pues, el diagnóstico, ya sea de cálculos biliares o de anomalías de la pared de la vesícula, así también pues, como una dilatación del conducto biliar común o evidencia de cálculos o inflamación activa en estos. Por último, también se va a solicitar, no en muchos casos, pero sí se hace uso de la CEPRE, de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, en dado caso de que el paciente tenga un conducto biliar común dilatado o tenga cálculos o ictericia. Hay que considerar este método imagenológico debido a que pues vamos a poder eliminar estos cálculos vía la CEPRE, seguida de pues realizar la colecistectomía laparoscópica. Hablando de la preparación del paciente, eh, básicamente el paciente pues debe de tener el procedimiento descrito a detalle y pues tiene que estar comunicado de que pues siempre va a existir un riesgo y por ende una posibilidad de conversión de una cirugía laparoscópica a un procedimiento abierto y pues tiene que estar informado de todos aquellos riesgos que implica las lesiones biliares, por ejemplo, o intestinales o incluso vasculares, y pues la posible necesidad de una CEPRE postoperatoria. Como antibióticos, los pacientes sometidos a colecistectomía electiva, que pues van a tener un riesgo bajo de infección, no van a necesitar antibióticos profilácticos, sin embargo, en pacientes con un riesgo de complicación infecciosa, si está justificada la profilaxis. Y bueno, más que nada, algunos de los factores de riesgo de complicaciones infecciosas que pues sí vayan a necesitar profilaxis antimicrobiana van a ser pues la ictericia, la colecistitis aguda, una vesícula biliar no funcional, los procedimientos que se realizan de emergencia o una rotura intraoperatoria de la vesícula biliar. Los microorganismos más comunes van a ser E. coli y algunas especies de Klebsiella y Enterococos, por ende el antibiótico de primera elección van a ser las cefalosporinas, principalmente la cefalocina. Y también hay que hablar de la tromboprofilaxis que siempre se debe administrar según el riesgo del paciente. Es aquí donde es importante realizar estas escalas de valoración eh, preoperatorias, como la CAPRIN, para ver si el paciente requiere de una tromboprofilaxis sistémica para reducir la incidencia de hemorragia durante el procedimiento. Por último, pues las herramientas adicionales se tiene que preparar todo el material que se va a que se va a necesitar durante la cirugía, el laparoscopio, las pinzas de agarre, las tijeras, los cauterios con los que se van a diseccionar, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de aquí le daremos un enfoque pues muy correcto a lo que es la colecistectomía laparoscópica, debido a que, como mencionábamos al principio, este procedimiento lleva a un mayor riesgo de lesiones biliovasculares y otras complicaciones asociadas, debido a que pues los factores que predisponen a estas complicaciones están relacionadas con la anatomía, la patología relacionada con la enfermedad, así también como la identificación estructural errónea y técnicas inadecuadas. Por eso es importante abordar la colecistectomía laparoscópica siguiendo estos tres puntos, debido a que la mayoría de las lesiones se pueden prevenir si nosotros abordamos el tema identificando los factores predictivos, conociendo la anatomía quirúrgica relevante y realizando pues la técnica correcta.
Hablando de los factores predictivos, bueno, pues lo que es el proceso preoperatorio, es muy importante identificar estos factores que son predictores de una colecistectomía difícil o de alto riesgo. Y por mencionar algunos de ellos, pues como el género masculino, la edad mayor a 65 años y la colecistitis es aguda y tiene mayor de 72 horas. Así también como al examen físico si presenta al paciente fiebre, una clasificación ASA alto o una obesidad mórbida, o pruebas de laboratorio, como ya mencionábamos, una leucocitosis o una PCR elevada, indicadores de una infección, una colangitis. Así también como imágenes que nos van a dar evidencia de que posiblemente la vesícula biliar esté en un estado que no se pueda abordar vía laparoscópica o que si se aborda vía laparoscópica pues conlleva a tener ciertos cuidados, ¿no? Como si la vesícula presenta paredes gruesas, si está distendida, si tiene un cálculo impactado, si la vesícula ya está gangrenosa o si está perforada, así también si hay una fístula colecistoentérica. Y pues básicamente, como pueden ver, la mayoría de estos factores pues no son modificables. Por ende, el cirujano pues debe revisar todos estos factores antes de la operación para poder planificar adecuadamente el abordaje y poder prepararse en dado caso de que haya una conversión a una cirugía abierta o que haya otras técnicas de rescate. El otro punto, yo creo que el más importante, es conocer la anatomía quirúrgica. En esta imagen del lado derecho podemos ver muy esquematizadamente lo que es el triángulo de Calot y el triángulo hepatocístico, que consisten básicamente en reconocer estas estructuras marcadas que nos van a ayudar a poder identificar precisamente esas estructuras relacionándose entre sí, formando este triángulo. Hablamos del triángulo de Calot cuando hablamos del conducto hepático como uno de los lados del triángulo y el conducto cístico como el otro, y la arteria cística como base de este triángulo, sería este triangulito amarillo. Y hablamos del triángulo hepatocístico cuando la base, que es la arteria cística, se sustituye por el borde inferior del hígado, que quedaría ambos triángulos, el azul y el amarillo. Es muy importante poder identificar estas estructuras que aunque aquí de manera esquemática pues no es difícil, realmente cuando estamos ya en la cirugía y vía laparoscopio pues es muy complicado poderlas relacionar. Como podemos ver en estas imágenes, aquí en la imagen marcada con la C, tenemos lo que es el ganglio linfático o el nódulo de Calot o también el nódulo linfático del conducto cístico, el cual pues como se encuentra adyacente y anterior a lo que es la arteria cística, es un punto de referencia para poder ubicar la arteria cística. Una vez ubicándola, pues sabemos que es la base del triángulo, podemos ubicar las otras dos estructuras que son el conducto cístico, que está marcado en la imagen derecha, y en esta no se ve, pero en esta sí, podemos ver el conducto biliar común. Entonces, como menciono, pues como yo llevo mencionando, los mecanismos más comunes de lesiones, pues implica una identificación errónea del conducto colédoco o del conducto hepático. Entonces, se confunden, suele haber confusión y imagínense si llegamos a cortar lo que es el conducto biliar común en vez de cortar el cístico, pues ahora sí que nos metemos ahí en un gran problema debido a que pues llevamos a una lesión biliar y pues eso lleva muchas repercusiones. Hablando de la técnica, les voy a hablar a manera muy general lo que es la técnica correcta, comenzando con lo que es la posición del paciente. Obviamente, previo a esto, sabemos que pues la colecistectomía laparoscópica se va a realizar bajo anestesia general y bueno, el paciente eh, se va a colocar en una posición supina y durante lo que es el acceso abdominal y la insuflación del abdomen, el paciente puede permanecer en una posición plana. Sin embargo, a partir de que se realiza este procedimiento, el paciente debe colocarse en una posición de Trendelenburg invertida, como se muestra en la imagen. Y pues esto básicamente va a ser para que la gravedad ayude a la exposición de la vesícula biliar. Por otro lado, la posición del personal, pues el personal debe estar, el cirujano debe estar
al lado izquierdo del paciente y el asistente del lado derecho del paciente. El operador de la cámara está al lado izquierdo del cirujano y el monitor debe de colocarse del lado derecho a la altura del hombro del cirujano. Eh, Prosiguiendo con el acceso, ¿cómo se va a realizar la laparoscopía? Bueno, se menciona principalmente la técnica abierta de Jason, sin embargo, también se habla de una técnica cerrada o aguja de Veress. En esta técnica abierta de Jason, pues hay 4 trocares, 4 puertos por donde pues se va a manipular todo el procedimiento. El primero es el trocar umbilical, por donde se va a ingresar el laparoscopio. Este va a medir de 5 a 12 milímetros, es el que vemos justo aquí. Y pues nada, aquí básicamente va el laparoscopio por donde vamos a poder ver todo el procedimiento. El trocar medial subcostal suele situarse sobre la línea media axilar, tomando el margen costal y la espina ilíaca anterosuperior. A partir de esta se va a colocar la pinza de agarre de agarre que el cirujano va a manipular, perdón. Tenemos también un segundo puerto de 5 a 10 milímetros, el cual pues el tamaño va a depender del aplicador de clips que se va a utilizar. Este básicamente está colocado en la región epigástrica subxifoidea superior y en este trocar pues se van a hacer uso los instrumentos del cirujano con la mano derecha. Por último, tenemos un trocar medial subcostal, el cual a partir de este se manipulan los instrumentos del cirujano con la mano izquierda. Entonces, ya hablando de lo que es la retracción y la exposición de la vesícula, pues el asistente lo que va a hacer es jalar con la pinza lo que es la vesícula biliar para poder revelar lo que es el infundíbulo de la vesícula y el porta hepático. Muchas veces la vesícula está distendida o puede ser difícil de agarrar y ocasionalmente pues tiene adherencias, ¿no? Las adherencias omentales, del epiplono del colon. Entonces el cirujano puede eliminar estas adherencias de forma segura, quitándolas y utilizando el electrocauterio para reducir el riesgo de lesión térmica del intestino adyacente. Hay que tratar de usarlo lo más mínimo. Una vez pudiendo retraer y exponer la vesícula, justo como vemos en las imágenes, ya podemos ver ahí, una vez que ingresamos, realizamos todo este procedimiento y pues sacamos la vesícula de ahí de su lugar. Eh, Seguimos con lo que es la identificación de la anatomía quirúrgica. Sin embargo, previo a esta identificación, pues tenemos que diseccionar todo lo que está pues alrededor de la vesícula para que nos permita identificar las estructuras. Por ende, se disecciona la unión de la vesícula biliar y el conducto cístico, retirando suavemente el peritoneo y casi siempre se comienza en lo alto de la vesícula biliar. Entonces, se puede utilizar cauterización mínima o disección Roma para hacer estas incisiones en la capa de peritoneo que une el cuello con la vesícula, perdón, que une el cuello de la vesícula con el hígado y pues esto nos va a permitir tener aún más retracción. Entonces, la disección va a continuar anterior y posteriormente hasta que se diseca completamente, hasta que se diseca del hígado, creando una ventana atravesada por 2 estructuras, el conducto cístico y la arteria. Aquí es donde podemos identificar ya la anatomía quirúrgica ya mencionada, como vemos aquí. Aquí ya podemos ver en estas imágenes lo que es el conducto cístico y la arteria cística. Incluso acá de manera gráfica, igual podemos verla y si pueden ver y relacionarlos y ya se puede ver, de alguna manera se relacionan más las imágenes y se puede ver más bien. Es importante en este punto reconocer ciertas variaciones anatómicas debido a que, pues, obviamente los cirujanos tenemos que poder identificarlas para poder evitar una identificación errónea de las estructuras.
Y pues en tal situación y si es posible, pues de poder reconstruirlas como una técnica de rescate. Por ende, se recomienda aquí poder aclarar si en dado caso de que identifiquemos que tiene una anatomía, pues, un poco compleja, se puede hacer uso de colangiografía intraoperatoria para reconocer la anatomía específica. Y bueno, esta imagen nos ilustra algunas de las variaciones más comunes. La imagen A es el patrón normal de inserción anular y el resto, pues, son variaciones que pues van a diferir de lo normal y de alguna manera pues el abordaje va a ser más complicado y puede complicarse más. Siguiendo con lo que es la disección del conducto cístico y la arteria cística, pues bueno, una vez ya que el cístico y la arteria están completamente disecados, se van a colocar los clips lateralmente en lo que es el conducto cístico adyacente a la vesícula biliar y pues se va a hacer la incisión en el conducto cístico distal al clip. Luego se dice que el conducto cístico se ordeña ya una vez que está cortado de manera retrógrada para poder identificar si hay cálculos y pues poderlos extraer. Una vez que se logra, pues se colocan dos clips más de manera distal y pues a continuación se puede cortar el conducto con unas tijeras. De igual manera, la arteria se corta y se divide de manera similar y pues los recortes deben de inspeccionarse para verificar si el cierre es adecuado. Aquí en la imagen 1 podemos ver cómo es que se hace el uso de la aplicación de los clips y, y lo cortan y ya estos clips son como queda sellado lo que son ambos conductos cortados, tanto el conducto cístico como la arteria cística. Después lo que sigue es la disecar lo que es la vesícula biliar del lecho hepático, es decir, retirar por medio de cauterización y despegar pues lo que es la vesícula del hígado. Como sabemos, pues anatómicamente la vesícula está pegada a lo que es el hígado, por ende se debe de exponer y mantener atención lo que es la vesícula biliar para que el cirujano pueda cortar suavemente con un cauterio de gancho y pueda diseccionar pues todo lo que es la vesícula y pues una vez diseccionada se debe de inspeccionar pues que no haya lesiones importantes en el hígado, áreas de sangrado o filtración de bilis. Así también pues se recomienda irrigar el cuadrante superior derecho y luego liberar por completo la vesícula biliar. Y por último, pues ya una vez separada la vesícula hay que extraerla. Se extrae por la incisión umbilical debido a que pues no tiene capas musculares y es fácil de extender con mínimo dolor y secuelas cosméticas. Entonces, para limitar la contaminación de bilis en el abdomen y en las heridas, se hace uso de una bolsa de extracción, principalmente cuando la vesícula está muy inflamada o cuando hay una perforación inadvertida. Entonces, si hay una perforación, las piedras sueltas o la bilis, hay que drenarla y hay que echarlas a la bolsita también. Y el laparoscopio hay que transferirlo a una posición subsifoidea para, mediante una pinza de agarre, pues, poderla colocar por el trocar umbilical y poderla extraer. Después, también se puede irrigar el cuadrante superior derecho si es necesario y se pueden extraer los trocares restantes bajo visión directa. La fascia umbilical se cierra con suturas de sujeción colocadas originalmente y la piel se cierra con suturas subcorticales absorbibles y tiras adhesivas. Por último, se puede infundir anestesia local, la bupivacaína principalmente para el dolor. Hablando aquí de cuidados postoperatorios, pues básicamente después de una colecistectomía laparoscópica sin complicaciones, los pacientes pueden beber líquidos claros una vez que despiertan de la anestesia y pueden pues tener su dieta, o sea, pueden continuar su dieta según como la toleren.
La mayoría de los pacientes sanos con un buen apoyo en el hogar pueden salir del hospital dentro de las primeras 6 horas posteriores a la cirugía y el paciente no debe tener restricción de actividad a menos que la incisión umbilical sea particularmente grande. Por último, pues los pacientes pueden realizar seguimiento clínico de 2 a 4 semanas después de la operación y pues la mayoría de los pacientes tienen algo de dolor abdominal que se puede resolver a plazo de 2 a 3 días después de la cirugía y se puede pues tratar con analgésicos. Hay unas consideraciones especiales al momento de realizar la colecistectomía laparoscópica que hay que tener en cuenta. En pacientes con cirrosis, obviamente van a tener un mayor riesgo a cualquier procedimiento quirúrgico. Por ende, la preparación preoperatoria va a ser muy fundamental para obtener buenos resultados. Por ende, se debe de optimizar lo que es la función hepática de estos pacientes antes de la colecistectomía e incluso algunos pueden necesitar reemplazo de factores de coagulación para minimizar el sangrado. Al ser pues un hígado cirrótico, el mismo puede estar bastante duro y lesionarse fácilmente cuando se retrae la vesícula, como explicamos en el procedimiento. También el sangrado del hígado cirrótico pues es difícil de controlar, por lo que es necesario disponer de diferentes y diversos agentes hemostáticos, así también como dispositivos de cauterización en caso de que pues, se llegue a desarrollar una hemorragia. En pacientes embarazadas, pues básicamente hay que adaptar lo que son los trocares debido a que se deben de colocar más arriba del abdomen debido al agrandamiento del útero. La insuflación de CO2 se debe de mantener lo más bajo posible y si se necesitan imágenes del conducto biliar común, se debe de utilizar una ecografía laparoscópica en lugar de la colangiopancreatografía. Esto para eliminar la exposición de radiación. Así también se recomienda pues una consulta previa obstétrica y la monitorización fetal perioperatoria. Hablando de un paciente con obesidad mórbida, debido a que estos tienen una pared abdominal gruesa, la colocación de los trocares es particularmente importante. Eh, Estos deben de colocarse al ángulo pues, más probable que se utilicen durante la colisectomía. Es posible que se requieran unos trocares pues, más largos para atravesar todo el tejido subcutáneo y la pared abdominal, e incluso los instrumentos pues, también van a requerirse pues, más largos para poder llegar a la vesícula biliar. En un paciente con colecistitis gangrenosa, eh, como ya había mencionado, si es una colecistitis aguda menor a 72 horas, el paciente se puede someter a cirugía y pues obviamente con todas las medidas ya comentadas previamente. Sin embargo, si ya es una forma tardía mayor a 72 horas, se opta por una cirugía abierta. Y ante la colecistitis gangrenosa con múltiples comorbilidades, es preferible pues tratar primero con antibióticos intravenosos y posiblemente con drenaje percutáneo de acuerdo a la necesidad y pues ya realizar la colecistectomía posterior a 6 a 8 semanas después de este tratamiento profiláctico. Por último, en casos de un conducto cístico largo, al estar el conducto cístico bastante agrandado e inflamado, se dice que los clips estándar pues no son adecuados. En estos casos se usan lazos de sutura preformados que pueden ser útiles para cerrar completamente el conducto. ¿Cuáles son las complicaciones del enfoque laparoscópico? Bueno, pues primero que nada, y como ya he venido mencionando anteriormente, una operación laparoscópica debe convertirse en un procedimiento abierto si el cirujano se encuentra pues en una situación que exija la palpación manual o una visión directa para su corrección. Por ende, los cirujanos pueden y deben cambiar operaciones abiertas sin dudarlo si se requiere la necesidad. Incluso muchas guías marcan estas indicaciones para la conversión, como es el caso de una hemorragia,
una anatomía inusual o confusa o no progresar por vía laparoscópica de manera oportuna. Así también si llega a haber una complicación como una perforación intestinal o una lesión importante de los conductos biliovasculares o si hay cáncer de vesícula potencialmente resecable. Hablando de las complicaciones más comunes, tenemos de ley, y ya habíamos mencionado, las lesiones vasculares y las lesiones de las vías biliares. Sin embargo, también pues, podemos llegar a una perforación intestinal, una lesión mesentérica, una perforación biliar y pues ya mencionado el sangrado por el abordaje, ¿no? Por la invasión. Entonces, en caso de una perforación de la vesícula biliar que pues puede suceder durante la sección de la vesícula biliar, y pues puede haber un derrame de bilis o cálculos. El orificio de la vesícula biliar se puede cerrar incorporando dentro de las pinzas o se puede cerrar con una sutura para evitar más derrames y la bilis que se tiró pues se debe de aspirar. En caso de una lesión vascular, si se trata de un vaso sanguíneo mayor, eh, no se deben de extraer los trocares, pero se deben de taponear los vasos mientras se realiza una laparotomía inmediata. En dado caso de una lesión intestinal, se deben de marcar y observarse pues cerca, durante y al final del caso. Si se produce una fuga, la lesión se puede reparar vía laparoscópica o mediante o extendiendo lo que es la incisión umbilical. Y por último, pues las lesiones de conductos biliares, que pues es un tema muy extenso que se va a tratar aparte, pues estas lesiones obviamente deben repararse inmediatamente si se reconoce y cada una, de acuerdo a la lesión, pues tiene su abordaje distinto. Y pues como ya mencioné, pues estas complicaciones son debido a las características del paciente que se pueden prevenir mediante los factores predictivos, la inexperiencia quirúrgica que se puede prevenir teniendo una buena técnica y las limitaciones técnicas. Que bueno, aquí ya esas ya no hay un punto para poderlas prevenir, pero ya depende mucho del ámbito hospitalario, ¿no? Están estos dos links que nos ejemplifican mediante un video el procedimiento de una laparoscopía. Les dejo los links y no el video porque ya se hizo demasiado largo la exposición, pero sería importante que pudieran entrar y checarlos para poder complementar la información del día de hoy. De mi parte es todo, agradezco por su atención y quedo pendiente a cualquier duda o pregunta en los comentarios.